Oleksandr Usyk, monarca indiscutido de los pesos completos, no le ve chance al mexicano Saúl Canelo Álvarez de ganarle al estadounidense Terence Crawford si se llegara a dar una pelea entre ambos en el peso supermediano. Desde hace semanas, se ha especulado sobre un posible combate entre el campeón indiscutido de peso welter, Terence Crawford, y Canelo Álvarez. Sin embargo, muchos tienen dudas debido a la diferencia de peso entre ambos boxeadores, que sería de 21 libras. Oleksandr Usyk colocó a Crawford como favorito, debido a que su amigo maneja las dos guardias, es inteligente y está loco. Me gusta Terence para esa pelea, y es mi amigo. Es un hombre que está loco, y yo digo que puede ganarle al Canelo. Terence es un hombre diferente, porque trabaja desde las dos guardias y es tan zurdo como diestro. Es un hombre muy inteligente. Él acomoda la distancia y el espacio como nadie. Usyk menosprecia lo que ha hecho el Canelo durante los últimos años y mencionó que el pugilista mexicano no es un representante a nivel mundial del boxeo y solamente lo es en tierras aztecas. Canelo Álvarez dice que es la cara del boxeo, no lo es en Ucrania, no lo es en Arabia Saudita, no lo es en Europa. Quizás en México sí es la cara del boxeo. Posteriormente el pugilista ucraniano aclaró que, sí le gusta el estilo de Saúl Álvarez, pero de eso a que sea la cara del boxeo mundial hay una gran diferencia. Carlos Adames expresó que es absurdo y descabellado que Terence Crawford suba 3 categorías para un posible enfrentamiento con Saúl Canelo Álvarez por su campeonato indiscutido de peso supermediano. Adames aseguró que Crawford no podrá aguantar la potencia de los golpes de Canelo Álvarez, por lo que cree que no es el momento para que el estadounidense pelee con el mexicano, ya que podría poner en riesgo su carrera y hasta su vida. Pienso que Crawford, subir de 147 a 168 es algo totalmente absurdo, descabellado. Yo pienso que Canelo va a tener la potencia de recibir los golpes de él, pero no creo que él vaya a tener la potencia de recibir los golpes de Canelo. Es un buen peleador, un excelente peleador, pero esa es otra división, esa es otra ley. El boxeo es algo bastante difícil, no solamente saber la técnica de golpear duro, defenderte, no solamente es eso, también las divisiones, se respetan las libras. Las libras hacen bastante efecto ya cuando tú las tienes en el cuerpo. También el británico Amir Khan no tardó en dejarle su alerta al estadounidense ante la inminente chance de un duelo con Álvarez. Amir Khan tuvo la oportunidad de enfrentarse tanto a Saúl Álvarez como a Terence Crawford. Los enfrentó y fue derrotado por ambos, por lo que se siente autorizado para analizar las capacidades de cada uno, y por eso es que le avisó al estadounidense que le conviene dejar pasar su oportunidad de combatir contra el mexicano. Si bien los duelos se dieron en puntos distantes de la carrera de Khan, tanto Álvarez como Crawford bajaron del cuadrilátero con la victoria sobre sus espaldas, conseguidas por nocaut en el 6º asalto de sus respectivas presentaciones. La diferencia radicó en el camino recorrido hasta dicha finalización, y la potencia de golpeo. Crawford es un hombre muy técnico, a punto tal que te obliga a fallar para contraatacar fuerte. Cuando me topé con él, ya no estaba en mi mejor momento, pero cuando me crucé con Canelo estaba en la cima de mi carrera. Me estaba yendo muy bien, y hasta le estaba ganando la pelea al Canelo, pero me atrapó. El británico le lanzó un crudo mensaje al nacido en Omaha, con el que prácticamente le pidió que no ponga lo que le resta de carrera profesional en riesgo con tal de enfrentarse al tapatío, debido a que el voltaje de todas las descargas que podría recibir harían mella en su físico casi como un sello irreversible. Aún está a tiempo. No creo que Crawford deba aceptar una pelea ante Álvarez, porque no la necesita, comentó. Podría tomar otras peleas con las que ganaría mucho dinero. Siempre puedes lastimarte, pero las chances aumentan cuando peleas contra un gran golpeador como Canelo. No debería hacerlo, porque no creo que valga la pena todo eso. Aconsejaría a los peleadores que no aumenten demasiado de peso y peleen en su categoría natural, a no ser que el dinero sea ridículo, esbozó Khan. Me pagaron como $10 millones cuando peleé contra él, y eso es mucho dinero. Normalmente, me pagaban 3 millones. Era más de 3 en una, por eso acepté. Fui por esa gran bolsa, pero comencé a creer que iba a ganar esa gran pelea. No sé si estuve cerca de lograrlo. ¿Qué pasará con Canelo Crawford? Hasta el momento, Canelo Álvarez aún no tiene un rival definido para su próxima pelea programada para el 14 de septiembre en Las Vegas. No obstante,
La pelea contra Crawford parece poco probable que se realice este año. Por su parte, Terence Crawford buscará ser campeón mundial en peso superwelter cuando se enfrente a Israel Madrimov por los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, AM, y el cinturón interino de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, el 3 de agosto en Los Ángeles. Turki Al-Alsik informó que se encuentra trabajando en concretar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford. La autoridad árabe tiene pensado que el duelo se realice en Estados Unidos a finales de año o comienzos del 2025, ya que su intención es hacer las grandes carteleras que el mundo quiere ver. El tapatío dejó abierta la posibilidad de enfrentarlos si le pagan una buena bolsa.